Amigas, amigos, compañeros y compañeras, bienvenido a una nueva entrevista de Huerquén Rojo en nuestro canal América Libre de Todo Un Poco. Parto recordándoles que la mejor manera de apoyar este canal es suscribiéndose gratis, si aún no lo han hecho. Hoy día tendremos en nuestra entrevista a Juan Carlos Gómez Leyton, historiador, politólogo, y vamos a hablar de cuáles son las perspectivas internacionales con la llegada por segunda vez al gobierno de los Estados Unidos de Donald Trump, especialmente qué se puede esperar en las Américas. Me refiero a Sudamérica, Centroamérica, México, pero también a Canadá, Groenlandia. En realidad se abre mucha incertidumbre y muchas interrogantes, y de ellos vamos a hablar hoy día, a conversar con Juan Carlos Gómez Leyton. Así que sin más, le pido a nuestro director técnico, don Willis Zavala, nuestra tradicional cortina musical y volvemos con nuestra entrevista. Don Juan Carlos, bienvenido a una nueva entrevista de Huerquén Rojo. Don Patricio Guzmán, mucho gusto, muchas gracias, buenas tardes, buenas noches. Un gusto volver a estar en este programa, el Huerquén Rojo. Según bien. La hora que nos escuchan. Sí, totalmente. Pues saludo a nuestro director. Ahí que estar detrás de todos de las perillas de este programa. Así que bien. Juan Carlos, si vamos directo al meollo de la entrevista de hoy, ¿qué avisoras tú, qué cambios avisoras tú con la llegada de Trump y su equipo nuevamente al gobierno de los Estados Unidos? Ok. Bueno, en primer lugar, lo que habría que señalar, Patricio, para poder poner este ascenso de Donald Trump en el gobierno de Estados Unidos, en el contexto general que se ha ido produciendo en el mundo y especialmente en el mundo capitalista occidental, en que algunos países adoptan y toman una ruta que los pueda llevar a la conformación de regímenes políticos que yo denomino, por ejemplo, regímenes políticos autoritarios electorales. Esa condición de régimen autoritario electorales supone la combinación, la mixtura entre formas democráticas de instituciones políticas democráticas como podrían ser los procesos electorales, las elecciones, las votaciones, la participación de la ciudadanía en un proceso electoral que permite a un país, a una sociedad, elegir a su gobernante. Y en ese sentido, la democracia de los últimos tiempos se ha transformado en una democracia que sirve para elegir gobiernos. No es la democracia actualmente una forma de convivencia, un tipo de sociedad de Estado, sino fundamentalmente es un tipo de régimen político y una forma de selección de autoridades. Y en estos últimos años, lo que se ha ido verificando en la elección de gobiernos que se ordenan, que se constituyan a partir de un tipo de discurso que los sitúa en lo que se conoce como la extrema derecha. Así han surgido los regímenes en Hungría, en Italia, acá en Argentina con Milei, anteriormente en Brasil con Bolsonaro, en Francia en algún sentido Macron, pero mayormente la candidatura de Marine Le Pen, etcétera, y así una serie, y sucede que en el corazón
de lo que podríamos denominar de la democracia moderna, la primera democracia moderna que se constituye en Occidente a partir de 1776 y la constitución, ¿cierto?, de los Estados Unidos de Norteamérica, lo que nosotros conocemos como los norteamericanos, se constituye por segunda vez un gobierno que recoge esta tendencia que se viene manifestando en otros países y que es la primera candidatura de Donald Trump, triunfa con un discurso muy similar, pero posteriormente, 4 años después, es derrotado por el Partido Demócrata y asume Biden, que es nuevamente el Partido Demócrata, ahora, ¿cierto?, compitiendo nuevamente con una mujer, Kamala Harris, pierde, porque anteriormente había derrotado Trump a otra mujer que era Hillary Clinton. Entonces tenemos la particularidad que cuando Trump ha competido con hombres, ha perdido. Cuando ha competido con mujeres, ha ganado. Es un dato así que uno debiera tenerlo como presente, ya sea como algo anecdótico, pero al mismo tiempo que se presta para un tipo de análisis en ese sentido, ¿no? ¿Por qué gana frente a mujeres y pierde frente a un hombre, por lo menos con Biden? Hay una cosa que también llama la atención para entrar inmediatamente a la respuesta de tu pregunta, no es que la esté eludiendo de ninguna manera, sino que llamar la atención es que los triunfos de Meloni en Italia, ¿cierto?, de Milei, en su momento Bolsonaro, en Brasil y Argentina respectivamente, ¿cierto?, tienen que ver con lo que algunos analistas del establishment han denominado, ¿cierto?, el triunfo de las mayorías. Y quiero llamar la atención sobre este punto porque de una u otra manera, ¿cierto?, lo que está ocurriendo en estos países y en Estados Unidos también va a tener reflejo o tiene un espejo que se manifiesta en nuestros países de América, ¿no? Hay también la idea de que que Milei ganó gracias a una mayoría, nuestro amigo Bolsonaro también, y se podrían conformar otras mayorías, como es en el caso de Chile, ¿cierto?, que podría ganar la mayoría, ¿no? Y cuando me refiero a que gana la mayoría, porque de una u otra manera estos gobiernos han enfrentado lo que se denomina los progresismos del último tiempo. Progresismo, no gobiernos de izquierda, porque hay que tener claro que muchos países no han gobernado las izquierdas, sino que han gobernado progresismo, etcétera, que tienen una identificación. Los gobiernos pues del progresismo, que yo lo he estudiado en varias oportunidades con otra gente, hemos publicado varios libros en ese sentido sobre América Latina, recogen lo que son las manifestaciones de las minorías o de las diversas identidades que hoy día se han configurado y conformado al interior de las sociedades. Entonces, la sociedad actual se manifiestan grupos identitarios diferentes que se presentan a sí mismos. Esto es lo interesante, que se presentan a sí mismos como minorías dentro de la sociedad. Entonces están las minorías sexuales, están las minorías étnicas, están las minorías de los animalistas, etcétera, etcétera, etcétera. Un gran exceso. Y eso muchas veces al conformarse y constituirse, ¿cierto?, como grupos de apoyo electoral, pueden permitir que puedan triunfar determinados progresismos en América Latina, como en Europa, no tanto en Estados Unidos, pero sí en el Partido Demócrata en un momento determinado, con Obama, incluso con Biden, pudieron representar a esos grupos de minoría o identidades diversas. Entonces surge, y ahí donde aparece Trump primero, y otros, ¿cierto?, en otros lugares, representando a la mayoría. Y hablan de las mayorías. Entonces, y en el ascenso de Trump el lunes, Patricio, cuando él dice, nosotros vamos aquí a eliminar el concepto de minoría, no los dice, pero aquí vamos a reconocer como Estado la existencia solo de hombres y mujeres.
Entonces, eso significó inmediatamente que la mayoría son los hombres y mujeres, no las minorías sexuales o la diversidad sexual, etcétera, etcétera. Eso también, fíjate que hubo una réplica de parte de una obispa de Washington que pidió, que abogó delante de Trump, en la cual se manifestó muy enojado, ¿cierto? Abogó por las minorías de los migrantes, por los niños, por los jóvenes, por las mujeres, que debían ser protegidos, porque respondió al decir que las minorías inmigrantes no eran todos criminales. O sea que eso está evidenciando que comienza a partir de este momento, como también se ha manifestado en otros países, una nueva conflictividad política, un nuevo clivaje entre estas mayorías y las minorías, ¿no? Entonces, en ese sentido, Trump representa para América Latina un espejo que puede ser imitado y distorsionado a través, porque tú sabes que la imagen se distorsiona cuando se refleja y puede dar reflejos distintos. Puede generar un crisol, puede generar un caleidoscopio muy distinto a lo que él propone. Pero sí genera en las extremas derechas latinoamericanas una imagen de positividad que les gustaría representar a esa mayoría y eliminar a todas estas minorías que de una u otra manera están colocando mucho ruido y molestia para un sinfín de actividades, para un sinfín de políticas, para la forma como se puede plantear las cosas hoy día. Eso habla de que estamos entrando en América Latina como en Europa Occidental, ¿cierto?, en una nueva fase de este largo proceso de decadencia de la civilización burguesa capitalista occidental, o si tú quieres mundial, ya que a partir del año 91 Francis Fukuyama señaló que el capitalismo se había hecho mundial a través de la globalización y que la democracia liberal había ganado en todas partes. Yo creo que estamos en una situación en que las democracias se están volviendo iliberales, es decir, son democracias sin liberalismo, ¿no? Sí. Entonces, mira, si me permites, hay una cosa que me llamó mucho la atención y creo que no siempre es homologable lo que ocurre en la política norteamericana, ni siquiera pues está bien como tú lo dijiste en plural, las extremas derechas de Estados Unidos con las extremas derechas de América Latina. Y una cosa que yo subrayo que me llamó la atención es la apelación de Trump y sus partidarios a la clase trabajadora norteamericana, especialmente al trabajador blanco, de alguna manera amenazado, en decadencia. Siempre ven, cualquier grupo de trabajadores ve una amenaza en la llegada masiva de inmigrantes, pero sobre todo en Estados Unidos por la pérdida de tejido industrial, porque Estados Unidos es un país que se ha desindustrializado, bueno, igual que pasó con Chile, a marcha forzada, y la industria se ha ido hacia otros países, especialmente hacia países asiáticos, no solo China, India, Vietnam, Tailandia, pero también hacia México. Y entonces hay una promesa implícita con esto de hagamos grande América de nuevo, de que van a volverlo los puestos de trabajo. Sí. A veces es explícito, y la gente quizás con mucha ingenuidad se lo cree. Y por eso el voto del trabajador blanco hacia Trump fue extremadamente mayoritario. Eso también tiene que ver con la misma apelación que yo estaba diciendo de la conformación de las mayorías, ¿no? Cuando, si tú te fijas en los progresismos latinoamericanos, vamos a ver haciendo este contraste con lo que pasa allá. Los progresismos latinoamericanos de los últimos tiempos han abandonado el concepto de trabajadores en general, ¿no? Incluso han abandonado, como lo hemos conversado en otra oportunidad, el concepto de pueblo. Entonces, hoy día hablan de los pueblos. Entonces, la idea de que todo está fragmentado, todo está
dividido, todo está con distintas particularidades, como se dice, distintas identidades. Entonces, antes el progresismo o la izquierda latinoamericana tenía un solo concepto fundamental que era el pueblo. El pueblo distinto al de la burguesía, y la burguesía, cierto, era la clase dominante, etc. Ahora, dentro de ese pueblo estaba el pueblo trabajador. Entonces, trabajadores y pueblo era un solo todo para la izquierda. Hoy día eso se fragmentó. En Estados Unidos, ¿cierto? Que el movimiento obrero, el movimiento de trabajadores que había sido cooptado, que había sido incorporado rápidamente durante la década de los 30, 40, ¿cierto? Con todo lo que es el nuevo trato y todo lo demás, y toda la sociedad de consumo que se desarrolla y permite una integración, porque los trabajadores de Estados Unidos, si bien es cierto, tienen un momento heroico posteriormente de total integración y no de cuestionamiento ni confrontación, siempre era la clase trabajadora norteamericana la que sostenía, la que permitía que Estados Unidos fuera un país grande. Posteriormente, cuando se viene la crisis del 73-74, la crisis del petróleo, ¿cierto? Y estas grandes industrias, por ejemplo, de automóviles, ya no podían sostenerse dado los precios del crudo, ¿cierto? Y de toda la situación, esto implicó la implosión de esa clase, en el sentido que fue no destruida, pero con la intencionalidad de destruirla, sino que se empezaron a destruir los grandes centros de producción de automóviles, por ejemplo, en Chicago, en donde Chicago era una ciudad industrial que trabajaba las 24 horas. O Detroit, una ciudad que incluso redujo su radio urbano. Claro. Entonces, fíjate tú que en ese eran 3 turnos de 7 horas, ¿cierto? O de 8 horas, las 24 horas se trabajaba. Y eso se terminó. Claro, porque además, el tema central, que además la clase obrera trabajadora norteamericana era muy bien pagada. Por lo tanto, tenían sindicatos fuertes que negociaban muy bien y el proceso de acumulación de capitales, tanto en Estados Unidos como también en Europa, comenzó la tasa de inversión, la tasa de recuperación o de acumulación comenzó a bajar. Y eso llevó entonces a la constitución de la globalización y la desindustrialización, o si tú quieres, la fragmentación de la industria a nivel mundial. Y empezaron los capitales a buscar en otros lugares mano de obra barata que les permitiera construir y fabricar mercancía en cualquier otro lugar del mundo. Y ahí dices tú correctamente, la ciudad de Juárez en el norte de México se transformó en la principal industria de maquila, donde se iban a trabajar miles de mexicanos que construían una serie de productos que a veces se armaban en Estados Unidos, pero que no eran realizados en Estados Unidos. Y se generó entonces una pérdida de fuerza, de valor, de presencia, de participación de los trabajadores norteamericanos, que empezaron a quedar sin trabajo y para dedicarse a otras actividades, etcétera. Con lo cual el mensaje de Trump viene a calar profundamente en ese sector social que hace ya 20 o 30 años vive en una situación totalmente marginal, con barrios totalmente despoblados, etcétera. Entonces, esa apelación, sin duda, es una apelación para recuperar esa idea de que Estados Unidos tiene que volver a constituirse en la principal y la más importante economía industrial del mundo. Ahora, ¿qué sitio? Esa es la pregunta. ¿Qué sitio podrá tener esa economía industrial norteamericana si es que logra recuperarse? Porque tiene frente a sí competencia muy fuerte. Entre ellas, cierto, está el tema de China, que sí tiene una industria pujante y tenía una industria también en Japón. Pensemos que el auto
el auto norteamericano, para hacerlo simbólicamente, era un auto gigantesco que gastaba mucho petróleo, y llegan los autos económicos de los japoneses y desplazan del mercado al auto norteamericano o a las camionetas, etcétera. Entonces, ¿qué industria? Y ahí viene una clave. ¿Qué industria? Y lo dice nuevamente, vamos al discurso de ascenso. Dice, vamos por el petróleo. No sé si tú viste ese momento cuando dice, vamos por el petróleo. Y eso es una de las claves de su política internacional. Vamos por el petróleo. Esa es la clave. ¿Qué significa? ¿Dónde está mirando? La pregunta, ¿para dónde miró? Hay dos respuestas claras, que tú lo decías en la introducción. Una, miró hacia el norte, hacia el Polo Norte, es decir, miró hacia Canadá y Groenlandia, las dijo, ¿cierto? En la cual, ¿cierto? Hay, y se sabe y se conoce de que hay yacimientos petroleros, ¿cierto? Muy, muy importantes. Pero también miró y tiene en mente, me imagino, América Latina. Y por ende también tiene en mente lo que puede pasar con Venezuela, que Venezuela tiene yacimiento y reservas muy importantes de petróleo, y que era el petróleo que hasta Chávez surtía la economía norteamericana. Es decir, es un petróleo apto para la industria norteamericana, ¿ah? Que no requeriría hacer inversiones tecnológicas para recibir otro tipo de petróleo, porque el petróleo tiene diferentes índices de minerales o de químicos que permiten un tipo de fuerza o otra. Es como la ley del cobre, ¿no? El cobre no es similar en todos lados. Hay cobre más fino, cobre menos fino, cobre, es decir, tienen diferentes calidades. Y también está mirando hacia Colombia. Colombia también tiene reserva. Ecuador también tiene. Perú también tiene. Bueno, ¿y para qué decir Brasil? Brasil, que reserva gigante. Brasil. Y también gas también tiene Bolivia. Recuerda tú que la guerra del gas no era solamente si la guerra del gas de Bolivia era que pasara los oleoductos, iban a pasar, o los gasoductos iban a pasar por Chile, en dirección hacia dónde? Hacia Estados Unidos, hacia California. Es decir, ese era el tránsito que iba a hacer el gas boliviano. Y justamente los bolivianos hicieron una de sus guerras del gas, fue impedir que el gas saliera por Chile, y no salió por ninguna parte, solamente que se dirigió hacia Argentina. Pero eso también llegó a su fin por una serie de otros problemas. Entonces, indudablemente que Estados Unidos, con esta figura de Trump, está proyectando, ¿cierto?, la recuperación del poder mundial, poder político, poder económico, porque el poder militar todavía lo tiene. Y ese otro elemento. Los países que disponen, ¿cierto?, de monopolio de la fabricación de armas atómicas, uno de ellos es Estados Unidos. Y por lo tanto, Estados Unidos juega un papel fundamental en estos 7 u 8 países que tienen, tienen bombas atómicas, tienen energía nuclear para destruir el mundo en un día, si tú quieres. Por lo tanto, pero al mismo tiempo, Estados Unidos dijo que iba, y lo dijo también Trump, que iba a participar en todos los lugares que podía ser posible participar. En las guerras que muchas veces no se había incorporado. Y señaló, de 200 años después, 201 años después, recuperó la idea del destino manifiesto, recuperó la idea de la doctrina Monroe. Entonces, de una u otra manera... Expliquemos a nuestros televidentes qué es el destino manifiesto, qué es la doctrina Monroe. Bueno, la doctrina Monroe fue manifestada justamente por el presidente Monroe allá por el 1823-24, en la cual él planteaba de que América era para los americanos. América, todo el territorio americano, todo desde Alaska hasta Tierra del Fuego, o si tú quieres hasta la Antártida, era y pertenecía a
a América, a los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo era el pueblo, comilla, elegido por Dios para civilizar, llevar toda la civilización a todos los rincones del mundo. Y eso era un destino manifiesto. Y eso es lo que Trump también recupera. Recupera hoy día. O intenta recuperar. Ahora esto es interesante, Patricio, porque este primer discurso anti-identitario, antigénero, antifeminino, todo lo anti que representa Trump, ya lo había manifestado hace 4 años atrás o 8 años atrás. Hace 4 años atrás, con la primera elección, cuando derrota a Hillary Clinton. Gana con eso, pero pierde la reelección porque todas las promesas que había hecho en la primera no logran concretarse del todo, y de una u otra manera también la política que desarrolló durante su época, durante el momento de la pandemia, también fueron contrarios a los intereses de cierta mayoría o de la mayoría de ciudadanos norteamericanos, con lo cual lo rechaza. Pero hoy día, en una nueva crisis de toda la cosmovisión occidental liberal, sobre todo liberal, de hecho yo creo que hay una crisis muy profunda del pensamiento liberal que permite, ¿cierto?, de que grupos que provienen de las derechas las capitalistas o de las derechas nacionalistas tengan una posición antiliberal. Y por eso yo digo que son democracias iliberales, que es distinto decir democracias neoliberales. Hay que marcar ahí diferencias. En ese sentido, Trump, ¿cierto?, se plantea cómo recuperar y proyectar su sombra sobre el mundo y especialmente sobre América Latina, aunque habría que decirlo que Trump, en su primera administración, vamos ahora a ver cómo será esta segunda con el canciller Rubio, ¿cierto? ¿Cómo va a ser, que es de origen latino, cuál va a ser la proyección que sobre América Latina? Un dato interesante, Biden había sacado a Cuba de los países que estaban considerados como promotores del terrorismo, lo saca, le permite a Cuba sentirse bien por 2 o 3 días, y Biden ya lo repuso nuevamente en la lista. Y eso ya implica una forma de entender a América. Invitó solo a Milei de acá de Argentina, a Bolsonaro a participar en el ascenso, claro, a este presidente autodesignado que es González, que tampoco logró tener el aval de Biden para poder asumir en Venezuela, supuestamente. Hay conversaciones que está haciendo con Venezuela, pero yo tengo la intención que eso es solamente un interés que tiene Biden, que se tiene Trump sobre el petróleo. Ahora, tengo la impresión de que los otros poderes del mundo miraron con preocupación, especialmente China, miró con preocupación. ¿Por qué? Porque en China va a haber una confrontación. Tú me preguntabas cuál es la proyección. Va a haber una confrontación con China, no directa como nunca han sido las confrontaciones que Estados Unidos ha entrado en los últimos años, especialmente durante la época de la Guerra Fría, que va a ser indirecta. Y eso va a ser en relación a una cuestión, es el dominio sobre el Canal de Panamá. Ahí hay una discusión que va a ser importante. Y lo más probable, tal vez lo más probable, que Trump, que es una persona muy engreída, muy soberbia, muy petulante, es decir, un autoritario de la forma de ser, porque él, como es un magnate, es un hombre de los negocios, donde él manda todo, su corporación, ¿cierto? Va a intentar desarrollar una política de dominio sobre el Canal de Panamá. ¿Por qué? Porque ahí están los chinos. Y tú sabes que hay una gran disputa porque
Panamá, según lo que tengo entendido, puedo estar errado, pero lo que yo he leído, es Panamá abrió participación de los chinos en la administración del canal, fundamentalmente porque los chinos estaban negociando la construcción en otro sector del istmo de otro canal. Sí, en Nicaragua. En Nicaragua, ¿capta? Entonces, ahí está el punto. ¿Ah? Panamá, por tratar de conservarlo, negoció y abrió la oportunidad. Pero Estados Unidos también estaba interesado en que recuperar ese espacio, porque es geopolíticamente importante para Estados Unidos tener la recuperación de un espacio que ellos construyeron, que lo hicieron para protegerse, etcétera, y ahora lo va a intentar recuperar, ¿no? Eso es lo que creo que va a provocar. La pregunta es si el Bravucán es capaz incluso de llegar a una intervención militar, que no sería la primera vez que han intervenido en Panamá, que lógicamente no tiene ninguna posibilidad de hacerle frente a la Marina ni al ejército norteamericano. Y no hay ningún país latinoamericano, estimado Patricio, que pueda tener una cierta capacidad de confrontación con Estados Unidos. No hay fuerza militar, contingente, ni armas suficientemente poderosas que manejen, ¿cierto?, los países latinoamericanos para poder confrontar a Estados Unidos. Distinto sería si, por ejemplo, Brasil, con su gran capacidad y portentoso porte y su economía poderosa que tiene, que es la principal economía de América, tuviera, por ejemplo, arma nuclear. Uh-huh. Sería muy distinto y sería muy diferente la posición que podría jugar Brasil en el concierto latinoamericano a través de eso. Ahora, el otro gran problema que va a tener Trump va a ser cómo se la va a entender con la Claudia Sheinbaum en México, porque va a seguir construyendo el muro. Ya decretó, ¿cierto?, la zona de emergencia migratoria en el sur de Estados Unidos, que es la frontera con México. O sea, la provocación fue inmediata. Y la recuperación o la reinauguración de la construcción del muro lo mismo. Ahora, eso también puede ser una arma de doble filo para la política del Trump, porque la migración mexicana o centroamericana y mexicana hacia Estados Unidos también ha sido un mecanismo de que los empresarios del sur de Estados Unidos utilizan para el control del valor de la fuerza de trabajo. Es decir, ellos abren y cierran las compuertas en la medida que requieren mano de obra más barata, masiva para poder hacer determinadas cosechas, sí. Etc. Sobre todo en los campos que votaron los propietarios por Trump, ahora están quejándose que si de verdad se cumple lo de echar a 2,5 millones de mexicanos y otros centroamericanos, no van a tener mano de obra. Claro, pero mira, yo tengo la impresión de que en Estados Unidos hay cosas que se van como repitiendo en la historia, ¿no? Indudablemente que Estados Unidos es un país de migrantes. El propio Trump es migrante, o sea, su familia, ¿no? No es genuinamente norteamericano. Ahora, si uno se pregunta quiénes son los genuinamente estadounidenses, la población... Sería lo mismo para Chile, ¿quiénes son los genuinamente chilenos? Claro, es muy baja, porque somos sociedad, América Latina, América ha sido una sociedad permanentemente de migrantes y de traslado de poblaciones forzosamente. Los negros, ¿cierto?, llegaron forzosamente a Estados Unidos. Nadie les preguntó si querían llegar y los llevaron. Algo lo mismo que llegaron a Cuba, a Centroamérica, a África, a Brasil, pues, y todos los países que tienen migración, o no, mejor, afrodescendientes, que no son migraciones, son sí. Poblaciones trasladadas forzosamente. Entonces, en ese sentido, la discusión de los empresarios, acuérdate que los empresarios del sur se oponían a la liberación de los esclavos,
fundamentalmente diciendo quién iba a trabajar con ellos. Bueno, se produjo y los del norte querían mano de obra barata, sino tampoco los del norte hicieron la guerra de secesión por un sentido humanitario de sentir que los negros tenían que tener derechos. No, se demoraron 100 años para darle derecho a los esclavos libertos, Sí. ¿no? Entonces, hay que recordar, aunque a la gente le parezca raro, que legalmente en la mayoría de los estados se consideraba que los irlandeses tenían la misma categoría que los negros. Y muchos no tenían derecho a voto. Exacto. Entonces, esta es la misma situación. Esto viene muy influenciado, si tú quieres, con toda esa política o con toda esa visión del choque de las civilizaciones que planteó Samuel Huntington en su libro, ¿cierto?, que se llama De esa forma, en la cual decía y anunciaba tempranamente en la década de los 80 de que Estados Unidos iba a quedar en manos de los migrantes, porque estos iban a ser cada vez más numerosos y que era un choque cultural, etcétera. Trump se formó en ese pensamiento. Se formó en ese pensamiento. Pero es un hombre una de las medidas que tomó fue sacar el español de todas las páginas oficiales de la Casa Blanca. Claro. Que puede parecer anecdótica, pero tiene que ver con una cierta mirada xenófoba, racista respecto a los hispanohablantes. Es que justamente eso es lo que hace que él plantea o hace sentir equivocadamente de que el español, el castellano, para decirlo en términos cotidianos, ¿cierto? El español es, digamos, una lengua de las minorías. Y no, el español es el principal idioma del mundo. La mayoría del mundo habla español, no habla inglés. Sí, bueno, no es la mayoría, pero es como la tercera lengua nativa. No. ¿Cuál es la primera, estimado? Es el español. No, la primera es el chino. Ah, bueno. El llamado chino mandarín, porque hay como 10 lenguas chinas que llaman dialecto, pero son lenguas bien distintas, pero se escriben igual. Sí, pero sí, tienes razón. Sí, pero la segunda es el español, y frente al inglés, el inglés es una lengua de minoría, si tú quieres. Frente a pero al mismo tiempo, como segunda lengua es la más hablada porque es la lengua franca. Que yo creo que es la lengua del comercio internacional, en la academia. Es la lengua del imperio. Es la lengua en la cual habla la ciencia, habla la tecnología. Del imperio británico, ahora del imperio norteamericano. Y ahora que decimos tecnología, un nuevo rasgo, si tú quieres, que lo destacaba, alguien lo leí de parte de Luis Salas. Luis Salas es un intelectual venezolano que llegó en un momento determinado a ser ministro de Economía de Venezuela. Luis Salas habla de se ha formado un gobierno tecno-feudal. En una apreciación bien interesante que podría ser producto o podría dar a una discusión mayor, en tanto que en esta oportunidad Trump logró tener a los magnates de las telecomunicaciones y de las redes sociales, fundamentalmente Elon Musk, a su lado, sentado muy cerca e incorporado al gobierno. Entonces, es la primera vez que yo tengo conocimiento de que un empresario que maneja el mundo comunicacional, una transnacional, como estas redes de comunicación, de estas redes sociales, que va a participar directamente en el gobierno. Esto es interesante, porque eso implica una nueva relación entre el poder político y las tecnologías comunicacionales, y especialmente esta plataforma. Pensemos que lo primero que se abolió o se suspendió fue el TikTok. Dejó de funcionar porque lo
lo pararon. Lo prorrogaron eso, ¿eh? Pero por unos días. Sí, pero simbólicamente Un implica algo. paréntesis. Hubo una reacción muy grande de gente que estaba en TikTok, sobre todo jóvenes, Sí, sí. que pasaron a otra red china. Ujú. Red Note se llama la traducción al inglés. Exactamente. A eso quería apuntar. Entonces, No me acuerdo si se pasó medio millón o un millón en un par de días. es que eso también va a significar la readecuación de estas formas de comunicación, estas formas de plantearse frente al mundo en la actualidad, esta nueva, este nuevo gobierno, como le dice Luis, cierto tecno-feudal, ¿no? El concepto feudal a mí no me gusta mucho, pero no me gusta cuando se recuperan conceptos muy antiguos o que tienen alguna precisión histórica muy específica, ¿no? Por eso ahí yo discuto mucho cuando se habla de que Trump es un fascista, es un populista, todo eso no. Yo creo que estos son los fenómenos que hay que observarlos, que hay que mirarlo, que hay que estudiarlo, en lo que corresponde al estado de la civilización decadente del mundo capitalista. Nosotros, yo he sostenido esto varias veces, estamos en una fase de decadencia no del capital, de decadencia de la civilización capitalista. Y esta decadencia puede durar mucho tiempo. No sabemos todavía en qué se va a transformar. Pero Hay un estamos montón de temas que van a quedar pendientes, quizás hacemos otro programa. China, Rusia, el dólar, el conflicto en Ucrania, y ya el tiempo se nos va acabando, pero al menos quiero saber tu opinión sobre dos temas que tienen que ver con las Américas, pero las Américas muy arriba. ¿Qué pasa con Canadá y Groenlandia? Bueno, yo tengo la impresión de que Estados Unidos se presta a conquistar espacios que no habían sido discutidos ni tomados por el capital hasta hace algunos años atrás, ¿no? Y ahí Canadá es un topón, digamos, para Estados Unidos, porque Canadá, si bien es cierto, es una de las sociedades más avanzadas en muchas cosas, no tiene una política de depredación de sus propios territorios. La industria canadiense, las transnacionales canadienses van a depredar y van a destruir la naturaleza en otros sitios. Sí, En en otros Brasil, en Chile, entre otros Chile con Pascua Lama, por ejemplo, que se logró cierto frenar, pero hoy día ya hay noticias que nuevamente vuelven a insistir sobre porque hay zonas que quedaron en la imposibilidad de ser explotadas. Ahora Estados Unidos quiere, cierto, ocupar esos territorios que están muy cerca de ellos, y Canadá es una sociedad pacífica, comillas, entre comillas, pero que creo que tampoco tendría capacidad de frenar el ímpetu que podría tener Trump de ir a conquistar los hielos de Canadá. Además, es un país frío, inhóspito muchas veces, pero con mucha riqueza. El otro lado es Groenlandia, que los que tienen, los daneses, tienen muy poca participación, tienen muy poco, no han ocupado, no han, comillas, a mí no me gusta mucho esto, pero no han hecho soberanía sobre ese territorio. Y yo creo que el otro día las declaraciones del gobierno danés fueron bastante ambiguas. No condenaron ni tampoco abrieron las puertas, pero dejaron las cosas así como, a ver, veamos lo que viene. Pero fíjate que esa... No, Groenlandia tiene muy poquita población, ya tiene desde la Segunda Guerra Mundial bases norteamericanas permanentes. Sí, además tiene otra cosa, que ahí hay mucha riqueza no explotada. Y hoy día que se tienen las condiciones tecnológicas para hacerlo y para soportar grandes temperaturas bajo cero, por eso podría ser perfectamente ocupada. Si no le va bien en otros lugares, lo va a intentar. Ahora, hay otro dato. Fíjate que con este asunto de la situación de la compra de la casa de Salvador Allende,
quedó nublado o quedó invisibilizado el viaje que hizo el presidente Boric a la Antártida. Bueno, Estados Unidos también tiene interés en la Antártida y hasta por el Tratado Antártico, ¿cierto? Que firmado ya por el año 48, 50, se está a punto de vencer los 100 años en que se declaró al continente antártico como un territorio libre de explotación y solamente de exploración científica y un lugar para la paz, así dice el tratado. Entonces, te das cuenta que hoy día es como, ¿dónde podemos ir a explotar, a buscar, comillas, el petróleo? Vamos por el petróleo. Oh, podemos ir al norte, como también podemos ir al sur. Hay otro dato muy interesante en el Ártico, que es que con el calentamiento global se han abierto nuevas rutas marítimas desde China hacia Europa o incluso hacia Norteamérica, Sí. por ese lado, que es mucho más corto y por tanto más barato que las rutas tradicionales, y no tienes que pasar a más por lugares muy conflictivos, como el estrecho que hay entre África y Yemen, o el, ¿cómo se llama? El canal de Suez. Y esas rutas se le favorece a Estados Unidos porque para ir a buscar petróleo al Medio Oriente tiene que cruzar casi medio mundo. Es como lo mismo, es como piensa tú en tiempos de Cristóbal Colón, cuando Colón decía vamos a buscar otra ruta porque tenemos los turcos otomanos tienen tomada la ruta del mar Mediterráneo y no podemos pasar para allá, así que vamos para otro lado. Acá ocurre exactamente lo mismo, con mejores condiciones. ¿Por qué? Porque de una u otra manera Estados Unidos, y esto lo pienso desde la geopolítica, Estados Unidos debiera romper con las dependencias que tiene. Estados Unidos depende mucho de otros, y eso es muy interesante tenerlo presente. Siempre se ha hablado de las dependencias de los países subdesarrollados, incluso en América Latina surgió la teoría de la dependencia, para explicar por qué teníamos esos niveles de subdesarrollo o de atraso y de pérdida de nuestros bienes comunes. Entonces, hasta el día de hoy, la teoría de la dependencia sigue siendo una teoría muy valiosa para explicarnos lo que ocurre con nuestra América, especialmente latina. Y Muy olvidada por lo demás, pero sí, está vigente. Está vigente. Juan Carlos, lamentablemente nuestro tiempo se ha acabado. Se ha acabado el tiempo ya, pero déjame terminar. Lo que quiero decir que si uno analiza desde el punto de vista ya sea de la teoría de la dependencia o desde la teoría de la economía mundo de Immanuel Wallenstein, uno podría entender muy bien la geopolítica de Trump en la búsqueda de nuevas rutas, como es dos rutas. Fíjate, dos rutas que tú llamas la atención. Una, abrir rutas que le permitan ir por el Ártico, rompiendo lo que era la guerra de las galaxias. ¿Te acuerdas cuando la guerra de las galaxias era protegerse de la Unión Soviética a través de todo un arsenal armado que permitía, cierto, controlar las bombas que podrían venir desde el Ártico hasta Estados Unidos? Ahora abrir eso y recuperar el canal de Panamá, con lo cual inmediatamente genera una protección a todo lo que es Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos, lo cual obligaría a tener mayor presencia norteamericana sobre Centroamérica, México y el Caribe. O sea, la amenaza de Trump de producirse esa geopolítica van a ser directamente sobre esos espacios, dejando relativamente lejano de esa situación el continente americano, digamos de Panamá hacia el sur, Sudamérica, salvo Venezuela, Brasil, Ecuador, petróleo. Claro, que es petróleo, pero si no puede controlar el petróleo de esos países, va a ir en la conquista de otro y va. No, Trump, pero tiene 8 años. Vamos a ver si los primeros 4 años logra avanzar
logra darle la respuesta al votante norteamericano, a ese votante que tú hacías mención al comienzo, porque si no, difícilmente va a ser reelecto. Y él puede ser reelecto por 4 años. Entonces, la era Trump se va a traducir en 12 años, que no es poco. No es poco. Trump es una amenaza. Yo No puedo para... estar completamente equivocado, pero yo entiendo que ya no puede ser reelecto. No, sí puede. ¿Sí? Sí, porque ese otro mandato. Él ganó una, perdió una, él no está siendo reelecto. Él no está siendo reelecto. Él es un ciudadano más que compitió y salió electo y se ganó. Pero él puede presentarse perfectamente en 4 años más. No está impedido. El tema central es que los presidentes que cumplen 2 periodos, por ejemplo, Clinton, Obama, no se pueden, eso sí que tienen prohibición o están impedidos de presentarse a una nueva elección, que es distinto. Okay. Bien, Carlos. Okay. Está muy entretenida esta conversación. Espero que también esté muy entretenido para nuestros auditores o televidentes, pero el tiempo se nos acaba. Yo creo, sin embargo, que tenemos que volver además vamos a ir viendo qué desarrollo va a ir habiendo, ya sea en las Américas o de Estados Unidos respecto a América Latina y el Caribe. Pero además no hemos tocado para nada qué pasa con el gran competidor de la némesis de Estados Unidos para Donald Trump, que es China. Sí. Y qué pasa con Rusia, el conflicto en Ucrania, todo cosas muy importantes. Así que quizás otra semana tratamos eso. Yo creo que habrá que volver, hay que ver qué lo que va a pasar de aquí en 15 días más, que nosotros supuestamente nos vamos a ver, y ahí hacer una evaluación, pero teniendo presente los conflictos. ¿Ah? ¿Te parece? Que sea Estados Unidos, Trump y los conflictos. ¿Y cuál es lo que me refiero a conflicto? Me refiero al conflicto Rusia-Ucrania, Israel-Gaza y con China. ¿Te parece? Me parece. Ya, quedamos en acuerdo entonces para la próxima. A los auditores de Hualquén Rojo, que en 15 días más sintonicen este canal porque vamos a estar hablando de aquello. Muy bien, muchas gracias Juan Carlos Gómez Leighton por haber estado una vez más con nosotros. Gracias a ustedes próximo programa. La oportunidad de conversar. Gracias.